Preparando las mochilas de protones, subiéndonos al Ecto 1 y yéndonos directo a la Gran Manzana, hoy vamos a hablar de una grande, los cazafantasmas aquí, en el espejo pintado. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Nos vamos a 1984. Buen año. ¿Cómo está, señor Alexis? Bien, bien, aquí estamos, Dieguito. ¿Cómo estás tú, Diego, querido? Perfecto, bien, con mucha energía, porque este es un capítulo que yo estaba esperando. ¿Cómo Así estáis, es. Nico? Bien. ¿Se escucha? Aquí sí. Fanáticos todos, generación X yendo para Millennial y obviamente todos conocemos a los gloriosos cazafantasmas. ¿Todos? ¿Hay alguien que no lo conoce? Me imagino que ahora... Las generaciones nuevas, po. Puede que no. No la han visto, po, porque las películas nuevas no han tenido la misma repercusión. O quizás las conozcan, pero quizás no es ese mismo espíritu. No, esa no es el misma mismo espíritu, esencia. no es el mismo espíritu, no es la misma esencia. Y No, sí. Oye, y hablando de espíritu, vamos a irnos directo al grano porque ahora sí hay mucha tela que cortar. Y vámonos directo al año 1970 porque tenemos que hablar de una persona que fue clave en este tema, Alexis. Y yo creo que tú estás totalmente de acuerdo. Y vamos a ir al cerebro que siembra, ¿cierto?, la primera semillita en la cual se germina este maravilloso proyecto. Esta persona es Dan Aykroyd, y me imagino que se te viene a la mente de inmediato porque es un glorioso comediante de los años 80, pasando, ¿cierto?, de los 70 para los 80 y que realmente reventó la pantalla grande con un montón de películas. Dan Aykroyd tuvo harta presencia en los años 80. Yo tengo recuerdos de pero muchas películas, generalmente comedias. Y porque este tipo tenía una característica muy especial también, como pocos en la industria, que él escribía, era escritor, escribía películas. Y así escribió muchas películas de las cuales también protagonizó. Bueno, el caso del Cazafantasma era como Exacto. uno de los ejemplos. Era algo bueno entre los actores y escritores, y lo habíamos hablado antes, entre los directores y escritores. También había como una dicotomía difícil de poder unir ahí. Generalmente los escritores, siempre hemos dicho, hemos hablado acá antes, de que los escritores por lo general siempre es un gremio cerrado de gente que se encierra porque la actividad de la escritura, tú sabes que es una actividad muy individualista, es como quien dice en el deporte el tenis, porque no te puedes acompañar mucho más salvo que mostráis tus bocetos o mostráis tus avances, porque es una actividad creativa muy encerrada, Exacto. No, muy individualista. Y de hecho no te permite tener mucha actividad social. Pero aquí pasó algo muy entretenido, porque precisamente es un comediante el que comienza a escribir, y este Dan Aykroyd es un canadiense que parte con esta inquietud de estudiar algo que fuera un poquito atípico. Le gustaban las artes, pero estudió sociología, estudió criminalística y estudió muchos temas que al final no llevó a cabo, pero sí se dio cuenta de que tenía mucho sentido del humor, y estamos hablando de principios de los 70, donde los comediantes o el stand-up o los temas de improvisación estaban pegando bastante fuerte en ese tiempo en Hollywood, California, y Dan Aykroyd se va directamente a Chicago y empieza a tratar de buscar fama en este Estados Unidos que era muy prominente o un semillero de comediantes de esa época. Entonces entra a un espacio que se llama Second City, que Second City era como un espacio de improvisación. No sé si tú viste alguna vez en el VX Los Improvisadores, Sí. que eran un montón de, ¿cómo que se llama?, comediantes, actores, que se reunían y hacían sketch, pero improvisados. Claro, lo que saliera en el minuto. Exacto, entonces de la situación. Second City se trataba de esto, y era entretenido porque aquí nació Bill Murray, aquí nació Harold Ramis, aquí nació John Candy, y aquí nació John Belushi. John Y Belushi, precisamente es ahí donde llega Dan Aykroyd y se encuentra con todos estos tipos que están partiendo en este set de improvisación y todos buscando de alguna forma la fama. Claro. En este caso de Dan Aykroyd tenía una ventaja sobre los otros, que era un muy buen escritor. Y él escribía sus gags, y independiente de que improvisaba, siempre ya tenía algo preparado. Eso lo llevó directo a algo que te va a sonar, y te va a sonar bastante fuerte, que se llama Saturday Night Live. Principios de los 70, ya estamos hablando del año 1973, 74, 75, fecha de estreno de Tiburón, estaba estrenándose Saturday Night Live con un Dan Aykroyd que llevaba la batuta.
Él hacía los sketches y se hizo muy partner de un comediante que se llamaba John Belushi. John Belushi. Me imagino que- ¿Quién no conoce a John Belushi? Exacto. Bueno, de hecho, de ahí para adelante se hicieron como esta Dupla. esta dupla que duró, que estuvo en más de alguna película, pero bueno, entre ellos dos ya quedaron inmortalizados con la famosa película. Sí, Esta era de los hermanos Caradura. Los Blue Brothers. Los Blue Brothers, que ya es parte son como iconográficos, ya parte de la cultura, como de la cultura popular, creo yo. Exacto, de hecho le fue tan bien a Aykroyd en Saturday Night Live, pero no precisamente por los gags, sino que por los guiones. De hecho que ganó es un Emmy, un Emmy, o un Grammy, no, un Emmy, Un Emmy. un Emmy. Sí, el Grammy por el gramófono, ¿cierto? Sí. Siempre me confundo, es Emmy. Ya, ganó un Emmy por escribir guiones en Saturday Night Live y ahí ya, pum, como que se catapultó y le abrieron las puertas para poder, ¿cierto?, escribir guiones de cine y participar en películas. Inspirado el cabrón. Exacto. Entonces, él se fue por un lado a hacer películas y su amigo John Belushi, que habían hecho un cierto un dueto dinámico, se fue por otro lado también y los dos llegaron a Hollywood. Belushi era un gallo más dedonado, así como era una bomba nuclear con patas. O sea, el compadre donde se paraba dejaba la embarrada, pero era detonado en todo sentido, ¿ya? Tanto con drogas, tanto con alcohol, Artista, tanto con era un carrete, artista. detonado total. Pero Dan Aykroyd, por otro lado, era un detonado de la escritura, un detonado más ñoño, ¿ya? O sea, se dedicaba un poquito más al enfoque cinematográfico. Y adivinen qué películas se encuentran por primera vez los dos. ¿Cuál? 1941. De tu amado ¿verdad? Steven Spielberg. Tienes El único toda la- fracaso. Mira, tienes película toda que la salió a razón. colación en casi todas. ¿Verdad? Toda la razón. Pues bueno, como la película le fue tan mal, hay como poco registro y como que nadie la recuerda esa película, ¿eh? La de 1944. Y es como extraño ver ese híbrido Spielberg-Dan Aykroyd. Es como que, bueno, en esa época fue como tan popular. Bueno, es para hablar un poco después, pero Dan Aykroyd ahora como que está como desaparecido del mapa. Sí. Ahora. De hecho, ahora es productor, escribe, pero yo creo que ya hizo toda la pega. Ya. Como que, Es posible. Voy a revisar ahora en mi torpedito a ver qué es lo que hace Dan Aykroyd ahora. Yo creo que está más ligado como a cosas más administrativas, o sea, o más creativas por detrás. lo quizás. último fuerte que hizo, bueno, fue la secuela de Los Cazafantasmas, la Afterlife, que también fue bastante fuerte. Bastante fuerte. Y con eso pegó bastante también. De hecho, bueno, aquí la historia cuando hacen 1941 con Belushi les demuestra que aunque la película les fue mal, siguen siendo un dueto dinámico bastante fuerte y empiezan a hacer otra película. Hicieron una película en 1981 que se llamaba Vecinos y entre medio, en 1980 mandan, ¿cierto?, los hermanos Caradura, que son los famosos Blues Brothers. Los Blues Brothers. Los Blues Brothers, que es una película de un sketch que ellos hacían en Saturday Night Live, que fue escrito por Aykroyd y que les iba bastante bien. Estos dos se disfrazaban, ¿cierto?, con estos trajes y siempre trataban de ayudar a alguien de la forma más excéntrica. Precisamente la película se trata de eso y fue un hit al que le fue súper bien, pegaron bastante fuerte. Pero de ahí Dan Aykroyd dice, ya, voy a escribir, pero quiero escribir mi ópera prima. Y este compadre agarra, ¿cierto?, algunas ideas que había tenido ahí desde niño, porque el papá de Dan Aykroyd fue un gallo que escribió un libro de parapsicología y un libro de ocultismo. O sea, era un caballero que tenía mucho rollo con los fantasmas. Y Dan Aykroyd siempre le quedó eso como en su ADN y empezó como a escribir un guión de una película que se llamaba Ghost Smashers. Los Ghost Smashers. Que era un guión, empecé a investigar del guión porque me pareció bastante entretenido y empecé a ver de qué se trataba. Y era un guión que hablaba como de un futuro del año 2012 que era un grupo de cazadores de fantasmas, pero los cazadores de fantasmas en el año 2012 eran precisamente como fontaneros, ¿cachai? Eran como gallos que cazaban fantasmas, era como una pega normal, porque en algún momento del futuro algún experimento electromagnético rasgó el espacio y tiempo, generando espacio a otras dimensiones donde los fantasmas empezaron a pasar hacia el mundo real y empezaron a ser una plaga. Por ende, algunos científicos, que eran los Ghost Smashers, crearon una especie de máquinas para poder capturarlo y dejarlo en una contención en Nueva York, precisamente en algún lugar, ¿cierto?, de un espacio donde ellos contenían a los fantasmas y los metían adentro del subsuelo
Pero fueron tantos fantasmas que metieron que queda la embarrada y aparece un dios Zul en el futuro y la cosa es que era un rollo O así. sea, tenía material para poder Era un rollo construir. futurista muy loco. Entonces él lo escribió y en primera instancia este grupo de cazadores de fantasmas se componía por 3 cazadores de fantasmas, que era el Peter Venkman, Ray Stan y Winston Sedmore. Personajes, cada uno personaje, ¿ah? Personajes, po. Personajes por sí solos. Entonces, ¿cómo que se llama? Crea a Peter Venkman, hecho para su amigo John Belushi. Ray Stan, hecho a su medida, para Dan Aykroyd, que fue el que lo interpretó hasta el final. Claro. Y para Winston Sedmore eligió nada más y nada menos que a Eddie Murphy. Esa era la idea que tenía Dan Aykroyd en su mente Claro. y eso era lo que él quería promocionar. Oye, ¿cómo hubiera quedado con Eddie Murphy ahí, ah? Es una locura, po. ¿Cómo hubiera quedado? Hubiera quedado bien, yo creo. Es yo que sí, creo. totalmente. Y de hecho, bueno, llegó el guión a sus manos en algún momento, pero resulta que Dan Aykroyd, como ya se había hecho famoso escribiendo, lo conocían más o menos en la escena del cine, ofrece esto a Columbia Pictures. Y adivina quién recibe el guión en Columbia Pictures. Spielberg. No, que lo hemos mencionado un montón. El CEO de Columbia Pictures, que también lo hablamos en Volver al Futuro, Vamos a volver al futuro, claro. que es Frank... se me olvida el Frank y algo. Ya. Ya, pero este viejito que es como el CEO, bastante, un viejo que era muy clever y que sabía más o menos dónde podía ir la cosa. La cosa es que a Dan Aykroyd le dice, ya viejo, me gustó tu idea, me gustó el guión, te lo compro, te voy a dar $25 millones para que hagas esta película. Y Dan Aykroyd le dice, perfecto, con eso estamos, Salvamos. con esto jugamos. Y Dan Aykroyd toma la idea y dice, ya, juguemos. La cosa es que este viejito, Frank Price, se llama el viejo. Ya. Frank Price le pasa el guión a uno de sus ejecutivos y uno de sus ejecutivos le echa un ojito y se lo pasa a un gallo que se llama Ivan Reitman. Ivan Reitman, un canadiense, también. Famoso director de películas de comedia. Te dejo esa intro también porque Ivan Reitman es un dios de la comedia, un gallo que ya había hecho algunas cositas, incluso había hecho, ¿cómo se llama? Cuando asistente de dirección para Cronenberg en sus primeras películas. Había hecho Completamente ajeno. había hecho una película que se llamaba Las chicas caníbales, que era muy mala, pero tenía unos modelos espectaculares. Había hecho El pelotón chiflado, que es un peliculón donde también trabaja Bill Murray, trabaja Harold Ramis. Entonces había dirigido Los Meatballs, una película de comedia también de Bill Murray de los 80, que Sí, me era acuerdo típico esa adolescentes que en una playa dejaban la embarrada. Entonces, puras películas de comedia, pero que tenían bastante comediantes de esa época. Claro. ¿Cachai? Entonces, en este caso, Ivan Reitman toma este proyecto, lo lee y lo primero que dice, oye, está fantástico, pero si tuviéramos $500 millones la hago. Es una locura, ¿dónde? ¿Cómo? Espacios temporales, máquinas que te hacen viajar en el tiempo. Estáis loco, compadre. Mira, me gusta la idea, pero yo la aterrizaría a estos años. Y lo haría así, 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 y me tinca. Pero yo te ayudo, yo te puedo dirigir esta película, pero quiero traer un amigo para que te ayude a escribirla de nuevo. Y ahí es cuando al creativo tú lo pones en jaque, porque era su obra. Claro. Pero Dan Aykroyd... El ego ataca ahí. Pues sí, pues totalmente. Pues ahí Dan Aykroyd mira la cuestión y dice, ya sabéis qué. No, es No, cierto. bueno. Y siempre tienen la razón. O sea, están abiertos a críticas. Siempre no tiene la razón. Son abiertos a críticas los artistas. Está lleno de artistas este mundo. Ya, pues entonces resulta que toma el tema y dice, pero para sorpresa de Reitman, que pensó que también le iba a decir que no, le dijo, sí, me parece. Y la cosa es que él le dice, ya, voy a llamar a un amigo que es un guionista. Y precisamente, como dices tú, Harold Ramis. Harold Ramis, claro. Harold el gran Ramis. Harold Ramis. El gran Harold Ramis que había participado, había escrito películas también, había hecho un montón de historias, e incluso tenía su oficina para poder escribir guiones, la había instalado estratégicamente al frente de los estudios de Warner Brothers. El gallo era un loquillo y que siempre lo llamaban y también participaba en películas. De hecho, había actuado en El pelotón chiflado. Era un gallo que era connotado, pero por detrás de bambalinas. Yo no recuerdo haber visto tantas películas de Harold Ramis, no lo recuerdo. Recuerdo que también de repente lo vi, pero años después, en una película que se llama As Good As It Gets, que actúa con Jack Nicholson, pero era un rol muy, muy, muy secundario. Muy secundario. No sé si tú te recuerdas.
Creo que fue una de las pocas películas que vi antes ya que muriera, cuando falleciera, Sí, así, pero ya- repentinamente. exacto, ya estaba como ya mayor, pues, ya estaba mayor en esas películas, pero generalmente aparecía en personajes secundarios de películas de comedia con el Bill Murray. Siempre aparecía con Bill Murray y en películas también dirigidas por Ivan Reitman. Y de hecho también Harold Ramis en esos años ya dirigía y dirigió un par de películas. No recuerdo el nombre en específico de las películas que dirigió Harold Ramis, pero sí era un gallo que estaba Sí, metido detrás sí, detrás hay de la películas escena. dirigidas por él, sí, es Detrás verdad. de la escena. Sí, no recuerdo ahora, pero sí hay películas dirigidas por él. Entonces, Harold Ramis toma el guión de The Aykroyd y le dice, viejo, está buena, pero ya, tengo varias ideas. Entre esas ideas, yo pienso que en vez de 3 cazafantasmas tienen que ser 4. Y me parece muy, muy interesante que tienes que meter a un científico de tomo y lomo. Y en ese caso yo te recomiendo, se me ocurre al tiro el personaje, se va a llamar Egon Spengler. Y Spengler por el tema de este viejito Spengler, que era un filósofo alemán, no me acuerdo cómo se llama, pero que tenía mucho que ver con la historia y con lo científico. Entonces le dice, no, y él era muy metido en ese cuento y le dice, no, me parece que hay que meter esto, y esto tiene que ser en los 80, y esto tiene que ser así, así, empieza. Y le dice, ¿sabéis qué, viejo? Me parece súper bien. El nombre del científico, Egon. Paréntesis aparte, ¿cuántas personas tú conoces que se llaman Egon? Yo tenía un amigo en el colegio que se llamaba Egon. No me digas, ¿cómo se...? Te prometo que se llamaba Egon. Es que yo también conozco uno, ¿será el mismo? No sé. Y el papá le puso No me así porque acuerdo era el apellido. fanático de los cazafantasmas. Po. No, pero te Y prometo le que puso- y le- yo en el colegio tuve un amigo que se llama, y yo tuve que ser amigo de él porque se llamaba Egon. Ah, o sea, tú tenías que ser amigo de él. Sí, se llama Egon, es mi amigo y yo quiero llamarme Peter. Total y absolutamente. Ñoño. Ya, pues entonces parten el tema. La cosa es que Frank Price a Dan Aykroyd, cuando le dijo, viejo, yo te paso la plata, quiero que hagamos esta película, pero la condición es que esta película, por ejemplo, era mayo del 83 y le dijo, esta película tiene que estarse estrenando en junio del 84. La soga al cuello entrando. Dan Aykroyd estaba tan embobado con la respuesta que no la pensó y dijo, sí, voy, me da lo mismo, hagámoslo. Entonces, Total, si quedamos cortos, igual hay que terminarla, así que vas a tener que esperarte, ¿no? Sí, Se pues, me ocurre. Po. Sí, pues entonces Dan Aykroyd, cuando ya encuentra a Ivan Reitman, le dice, ya viejo, tenemos que poner mano a la obra, tenemos que escribir por lo menos 2 semanas, arreglar este guión y presentarlo porque ya la idea es que empecemos a filmar en un mes. Entonces se van como a una playa y se van con Ivan Reitman, se va Dan Aykroyd y Harold Ramis y empiezan a sacar el rollo de lo que es los cazafantasmas que conocemos. Y ahí parte esta historia y es también donde empiezan a pensar quiénes van a ser los protagonistas, quiénes van a ser los actores para esta película. Y ahí viene una historia simpática porque precisamente cuando está escribiendo todavía el guión, Dan Aykroyd, cuando estaba desarrollando todavía este guión, pero del espacio en el año 81, el año 82 aproximadamente está escribiendo, le llega la noticia de que, de hecho incluso contaba la historia, estaba viendo un documental donde estaba escribiendo él justo las líneas de Peter Venkman, cuando lo llaman y le dicen que James Belushi murió de una sobredosis. John Belushi murió de una sobredosis. Y queda como, ¿what? ¿Cachai? Inesperado. Fue inesperado. Ahí, eso quebró todo, pero al final, después del tiempo, después de que se procesó la muerte y todo, dijo, no, tengo que seguir con esto. Y es ahí donde le pide a Harold Ramis ayuda para decir, ya viejo, ¿quién me puede ayudar con esto? Y de hecho, bueno, ahí contratan también a una galla que es una especialista en casting que empezó a ayudarlos también a conseguir gente para poder buscar. Y ahí el papel cuentan que se lo ofrecieron a Robin Williams, se lo ofrecieron a Michael Keaton, se le ofrecieron a una seguidilla de actores que en ese momento estaban pegando a este compadre, al de la Academia de Policía, ¿Ya? al que hace de Steve Guttenberg. ¿Se me Steve llama? Guttenberg, que estaba en ese tiempo precisamente... El Mahoney. Mahoney. Y Mahoney estaba precisamente filmando lo que Academia de Policía, entonces no podía. Y estaban ahí como medio problemados y al final el compadre le dice, ya sabes que voy a ocupar mi última carta. Voy a invitar al güey que no quería invitar, pero lo voy a tener que invitar. Y que también había sido su partner en el Saturday Night Live, en Second City, que era un gallo que también estaba muy prominente y pegando bastante fuerte por películas de comedia, que era Bill Murray. Bill Murray. Un loco, un gallo que no sabías cómo iba a pensar o no sabías cómo iba a reaccionar. De hecho, cuando empezaron a filmar la película, el gallo dijo que sí, pero no sabían si iba a llegar o no al tema. La cosa es que no supieron nada de él. Desde que dijo que sí, nada de él, no contestaba nada.
No contestaba ni WhatsApp ni, No, nada, ni no. correo. Y el día de la filmación, que tenían que partir filmando a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana llega de la nada. Maquíllenme. Voy al juego. Entonces era un gallo que. Pero ya dijeron, ya, este es Peter Venkman. Dan Aykroyd estaba, cierto, Harold Ramis. Eddie Murphy precisamente dice que no. Había aceptado la oferta de un detective suelto en Hollywood. Que también le fue buenísima. Entonces tampoco fue un error. No fue Pero un error. Eddie Murphy dice, muchas veces dice que a él lamenta mucho no haber sido parte de los Cazafantasmas. Lo dice, ¿eh? Eso nunca lo he escuchado. Sí, porque en el fondo Los Cazafantasmas, independiente de, era un proyecto interesante, pero él ya estaba comprometido, así que no podía. Y ahí es donde eligen a Ernie Hudson, también un actor que estaba prominente, no era un comediante ni mucho menos, pero precisamente eso era lo que querían. Quería un actor que representara precisamente lo mismo que Winston Sedmore, que es un cazafantasmas que se mete al equipo, pero desde el lado de lo racional. Él no era un científico loco como los otros. No, él necesitaba pega. Yo estaba, pero Estaba sin trabajo pega. en lo que sea. Te voy a casa fantasma y yo, si me pagan, caso fantasma. Así que fue y se incorpora al equipo. Y por último, empiezan a. De hecho él tiene tiene una línea muy importante cuando están en la sala de reuniones tratando de convencer al alcalde y él pone la cuota de cordura. Puta, les digo que yo aquí. Créeme, yo no soy volado como estos que están atrás. Dice, le pone, yo he visto cuestiones que nunca pensé que iba a ver. Dijo. Eso es una escena muy importante. Porque es el que habla y el más adecuado para tratar de convencer al alcalde. Sí, y él dice, mire, yo soy el único buen racional aquí. Aquí tienen razón. Tienen razón. Si yo nunca pensé que iba a ver estas weas que están aquí. Exacto. Y eso precisamente es lo que, porque si tú mirabas, en este caso, no tenía mucha trayectoria, en este caso el actor que era Ernie Hudson, así como comediante, pero él sabía que ese era el efecto que tenía que Claro, tener. el escéptico, el que dice, ya vamos, ¿y qué es esto? Y lo causó, y lo causó. Entonces, dentro del primer guión, en papel secundario tenían a John Candy también, que era el papel de Luis Tully. El ñoño que tiene la gafa, el que es poseído verdad que al final quedó en Rick Moranis. Exacto, el que es poseído Rick Moranis. por Gosser, ¿cierto? Gosser, o, claro. O Zul. Zul creo que es el. Zul. Sí, pues Zul es el Zul, perro. Claro, po. los perros, claro. El perro, eran po. los dos, el guardabarreras y Sí, pues el gatekeeper. el amo de llaves, creo Exacto. que era el amo de llaves. El master keeper. Master Keeper. Entonces, No, pero el Rick Moranis quedó, Sí, pues ya- quedó hecho para el envase. Exacto. Quedó justo. De hecho, bueno, John Candy fue avisado, John Candy había aceptado, pero tiene una entrevista con Ian Reitman y le dice, John Candy estaba en ese momento, le había ido muy bien, tenía muy buenas películas, entonces sentía con el poder de decirle al director, ¿sabes qué? Pero yo haría el personaje así. Y a Ivan Reitman Divo. Ivan Reitman le hizo corte, le dijo, puta viejo, no, chao. Hasta ahí llegó John Candy y ahí entra esta... ¿Cómo se tiene que haber arrepentido? ¿Cómo los egos les traicionan? Sí, loco? totalmente. Pues. Los egos traicionan después. Y ahí esta chica Aguanta Tom de los Selleck. castings, también por recomendación del Second City, del Saturday Night Live y estas comedias, trajeron a Rick Moranis, que le pegó pero totalmente Le calcado. da el palo al gato. Luis Tully era él. O sea, el destino... Es querido Rick Moranis hasta ahora. ¿Ah? Sí. La gente lo pide de vuelta, pero él... Es que, mira, yo cada vez que puedo ver que Dian coge a los niños, la veo. De hecho, escuché que ahí iban a hacer la película esta esta película, esta parodia, que la que tú nombraste de la Guerra de las Galaxias. Los Spaceballs. Spaceball, y que iban a hacerla de nuevo y que él iba a aceptar el protagonizarla de nuevo. Sí, de hecho está retirado del cine hace muchos años. Está retirado, claro, por razones Retirado. personales, pero... No, y de hecho la pequeña tiendita del horror, Sí. él dijo que si también hacían un remake, lo hacía. No sé, escuché que le iba de nuevo, le aplicaba así. Sí, y eso que está viejito, pero... Está claro. Y de hecho apareció hace poco en un comercial, no sé si tú lo viste. No. En un comercial, no sé si fue un comercial de Super Bowl, que estaba con un actor contemporáneo y hablaba de que era fanático de Rick Moranis y todo, y él estaba al lado. Pero así como ahora, el comercial no tiene de más allá de 3 años, yo creo. Y aparecía, y parece que en una actitud así como de lateado, de que otro fanático más, ya, chao. Pero no recuerdo el contexto, parece que era para un comercial del Super Bowl, en donde, claro, donde desembolsan hartas lucas y lograron convencerlo con eso para que apareciera en alguna nueva pieza audiovisual, pero por televisión.
No, increíble. Pero eso creo que era Ryan Gosling, si no me equivoco, que interactuó con él. Si es que no me equivoco. Oye, Ryan Gosling está haciendo Si no cada me cosa. equivoco, o si no este otro, que siempre se me confunde, el otro Ryan. ¿Cómo se llama el Ryan de la... Ryan Reynolds, Ryan. que se parece. Que hay tres Ryan que siempre molestan. Sí, oye, que hay Ryan tres Reynolds. Ryan, que es Ryan Gosling, Ryan Reynolds y hay otro Ryan. Gracias, Nico. Ryan Phillips, que es el que actuó en Le la tenemos película que- de los... tenemos que darle un micrófono al- de los... ¿Cómo que se llama? ¿Mm? De las ardillas, que no recuerdo el nombre, porque también se llama De Ryan. Alvin y las ardillas. Alvin la ardilla, que también actúa, se llama Ryan también. Ya, no, Y ahí se no- parece más encima. Y también se parece, los tres se parecen. Y claro, Rick Moranis es querido, po, querido, y lo piden de vuelta cada rato, pero él tuvo un problema familiar, si no mal recuerdo, un problema familiar muy no. grande que después se dedicó, que su esposa murió, falleció de cáncer, maldita enfermedad. Y él se hizo cargo de su hijo, parece que eran chicos en esa época. Y el gallo sin pensarlo y dejó... sí, claro, y dejó el cine, ya dijo, no, me dedico a mi familia y esta cuestión. No, y Entonces, tenía plata para hacerlo. seguramente vos De dedicas a otras cosas y De que recuerde que a los actores, todavía le llega plata por las películas de nuevo, aunque pasen. Eternamente. Yo escuché por ahí El que, sueldo que vitalicio. una guaguita que se cruzó en la película Titanic, que hace poco leí eso, que una guaguita que se cruzó en la película Titanic, nada más que porque salió en los brazos de alguien que pasó por detrás de la cámara, todavía le llegan 200 lucas mensuales desde que se estrenó la película por haber aparecido ahí. Hermoso. Po. Ya, pues entonces eligen a Harold Ramis sacando a John Candy y al final quedaba uno, po, que era Egon Spengler, el Egon, científico. el Y para Egon científico. Spengler tenían pensado un montón de actores y entre ellos estaba Christopher Lloyd. Esa la encontré una volada súper loca, imagínate, Doc Brown. don Emmett Brown ahí como Egon Spengler, pero al final y al cabo el mismo Oye, pero Harold ¿sabes qué? Ramis. No hubiese sido, bueno, creo que no hubiera sido mala idea, porque Christopher Lloyd estaba en temas de comedia hace rato. No sé si te acuerdas de esta Sí, serie que también se llamaba era- Taxi. Taxi, Sí. creo que se llama. Aparecía Buenísima. también en una con el de este comediante, que no recuerdo el nombre, que era muy conocido. Y era el formato del actor ahí. Y en este caso, bueno, Harold Ramis también había actuado, entendía el personaje, sabía lo que había escrito y le dice a Dan Aykroyd, ¿sabes, viejo? Yo lo hago mejor. Yo lo hago. Este personaje es mío. Y se incorpora al equipo y fue el acierto más grande que se pudo haber hecho en la faz de la tierra. De hecho, fue un acierto. Mi personaje- Todos los personajes fueron muy asertivos. Y no olvidemos a la doncella de la película, que también no es nada para nada menor. No, pues y ahí viene esta Si- otra. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Y de hecho, Sigourney Weaver, aquí pasa algo también particular. Porque Sigourney Weaver no participa, o sea, participa del casting, pero ella pide quedar en la película. Ella participa sola, no la convocan. Y cuando llega ella al casting, está Dan Aykroyd con esta asesora de casting, están con Harold Ramis y les dicen, oye, afuera está Sigourney Weaver. En ese tiempo había salido, si no me equivoco, ya Alien, el octavo pasajero. Estaba pasajero, secretaria Entonces, ejecutiva. porque estamos también, hablando que del era año una película- 83 una por ahí. película antigua. Y había tenido éxito y todo así como, ¿Sigourney Weaver? Y todos corren así poco más que a pedirle un autógrafo, como, por favor. Y creo que ella en su casting le dice, mira así como algunos bocetos que le habían mostrado y ve los perros de Zul en el tejado de la cuestión y le dice, ya, mira, ¿sabes? Y juega, haz lo que se te ocurra de lo que puede ser esta película. Y ella dice, ya, voy a actuar como ese perro. Y actúa como un perro, así como, y los deja locos y les dice, ya, tienes el papel. No, nadie había- más hizo ese casting. nadie. Nadie más. Y lo más interesante es que en el guión incorporan la escena de los perros de Zul con la Sigourney Weaver y le meten entre un perro de piedra. Güey. Entonces, igual es sumamente entretenido cómo te das cuenta también cómo van participando y cómo se van haciendo parte Se van de, haciendo parte, como van de esto creando los una- actores. Pues entonces, este desarrollo ya tenían ahí el casting más o menos armado, otros personajes más se incorporaron y de ahí ya parten con la película, pero se dieron cuenta que ya tenían el casting, ya tenían más o menos armado. Las locaciones también fueron un tema porque los exteriores los filmaron en Nueva York y los interiores los filmaron en California. Por ejemplo, el interior de la Biblioteca de Nueva York no fue filmado en la Biblioteca de Nueva York, fue filmado en la Biblioteca Pública No me de, digas eso, yo que estuve en la Biblioteca de Nueva York. en la pensé que Biblioteca estaba ahí. Pública de California. Ahí fueron filmados los interiores y de hecho después te muestran cómo está ahora porque esa parte donde están los libros abajo, donde está el fantasma, Sí. lo hizo- Tremenda escena, ¿eh? Y entrando Eso sí. a la película. Y ahora es una bodega así toda con bolsas, con cuestiones así como que dicen que tienen que espantar a los fanáticos ¿Aló? que van a sacarte fotos porque es una bodega. Córrense para allá.
Entonces tuvieron que hacer todo ese trabajo para poder. El hotel también es un hotel de California y después lo otro todo en set. Y los exteriores se filmaron en Nueva York. Esa es como la historia. Quizás a lo mejor alguna escena, porque la biblioteca de Nueva York, la entrada dicen que es igual. Me imagino que puede haber sido ahí, porque esto tiene mucho de mito también, pues uno nunca va a saber exactamente cómo Bueno, fue. eso es normal, ¿ah? De que filman en un lugar y algunas escenas las filman en otro lugar por tema económico, logístico, eso es una cosa. De hecho, hay escenas que cortan y parece que fuera todo un mismo lugar y están en lugares que están Sí, pues. geológicamente muy lejanas. Exacto. Entonces ya, tenían todo esto armado y llega la parte importante y los efectos especiales. ¿Quién lo hace? Oye, no sabemos nada de efectos especiales. ¿Tú cachai? ¿Has hecho películas? No, yo no. Coca-Cola se raja. Todos habían hecho puras comedias, pues eran puros comediantes, no tenían como. Entonces dijeron, ya, vámonos al tiro a lo más seguro de todo, Industrial Light and Magic. Industrial Light and Magic. Llegan a Industrial Light and Magic y les pegan un portazo en la cara porque le dicen, viejo, estamos súper mega comprometidos con Indiana Jones y el Templo de la Perdición. ¡Pah! No, ¿qué vamos a hacer? Y empieza la desesperación. No, ¿qué hacemos? La cosa es que aquí hay una historia, una subhistoria dentro de esta historia, y que es muy entretenida y es una anécdota. Uno de los principales especialistas en efectos especiales de Industrial Light and Magic estaba un poquito desconforme con lo que se estaba haciendo ahí. Que era como un gallo que tenía tema y que sabía que él no tenía mucho futuro en esa empresa, pero quería hacer algo propio. Entonces, este compadre va y conversa se dio cuenta que ellos andaban buscándolo y conversa directamente con Dan Aykroyd y le dice, viejo, no recuerdo el nombre del tipo, lo voy a buscar, no lo tengo ni siquiera en mi torpeo. Y resulta que le dice, tú necesitas, ¿cierto?, un especialista, yo te puedo ayudar y puedo traer gente conmigo, pero quiero que me asegures $5 millones y yo hago todo eso. Y con esto yo levanto mi empresa, hago mi propia empresa y mi empresa te hace los efectos de la película. Van donde Frank Price, el rey Midas en ese momento de las películas ñoñas de esta época, de los clásicos de culto, y Frank Price les dice, hecho, ya no son 25, son 30 millones. Veamos cómo te Pero, queda, qué arriesgado. Oye, pásame 5 millones para yo hacer mi propia empresa. ¿no? Y Frank Price estaba confiando al 100. Y de hecho, aquí también es importante destacar que Frank Price no era porque lo había hecho por las puras, sino que porque sabía que Ivan Reitman había tenido un éxito brutal con el pelotón chiflado y que había reportado más de $50 millones para la empresa. En ese tiempo 50 millones de dólares eran fuertes. Entonces habían gastado $10 millones, habían ganado 50 y Ivan Reitman apostó totalmente a Dan Aykroyd y se arriesgó también y dijo, no, este proyecto nos va a ir bien y hagámoslo y lancémoslo. Y Frank Price va y les pasa la plata. Le pasan la plata a este ingeniero de la Industrial Light and Magic y él va y toma como a 5 especialistas más de la Industrial Light and Magic y se los roba al don George Lucas y le dice, viejito, venga para acá, yo me llevo a esta corporativa. persona. Y ellos crean una industria que se llama Top Horror o Top, no recuerdo la verdad, las cosas no me acuerdo. Otro estudio pero un estudio de efectos especiales. Y su primera película fueron Los Cazafantasmas. Y los gallos con todo lo que tuvieron empezaron. Y cuando se les peinó para atrás el tema fue cuando Dan Aykroyd dijo, ya, perfecto, pero tenemos que tenerla en junio del 84. ¿Qué? Y ahí los gallos tuvieron que empezar a hacer malabares y es ahí donde empieza toda una producción. Entretenido desafío, ¿eh? Sí, todo el desafío mutante porque empiezan a tratar de llevar a cabo lo que estos gallos tenían en la mente. Entonces empiezan a tener idea, hay una ¿cómo que se llama? Anécdota bien especial cuando el gallo que hizo Pegajoso diseñó Pegajoso completamente, hizo un trabajo que se había demorado como 2 meses en lograr, ¿cierto? Imaginar cómo lo iban a mover, porque Pegajoso es un gallo que está metido en un mono y está como capa con capa para que no se note. Los gallos tuvieron que enfocarlo de una forma precisa para poder, ¿cierto?, hacer todos los efectos. Hicieron todo ese tema y cuando ya faltaban 2 días para la entrega, le dicen, oye, Dan Aykroyd quiere que se parezca a John Belushi para hacerle un homenaje. Y el que así, pensando entre él, ¿y esto? Desgraciado, ¿cómo se le ocurre decirme esto a usted ahora? 2 días cuando va a terminar la cuestión. Y el compadre le dice, bien, hecho. Y el compadre mira la cámara y dice, no hice nada. Y muestra el mono y todos dijeron, se parece a John Belushi. Y el compadre, bien, pasó piola. Y ahí crearon a Pegajoso
Bueno, la idea más loca y lo que más costó y lo que más plata costó también fue hacer ¿cómo se llamaba? El muñeco de Malvavisco. De Malvavisco, el Al marino. Puffy, no me acuerdo cuánto, al Al hombre marinerito, malvavisco. al hombre malvavisco. Es muy buena esa Hicieron escena 3 cuando modelos, se de los entra. 3 modelos, 2 los quemaron completos y uno, que era su última oportunidad, porque creo que cada uno costaba como $200,000, como que gastaron mucha plata, pero al final lograron la escena. Y van contando toda esta historia. Lo otro que contaba es que en primera instancia el primer guión tenía monos que eran mucho más escalofriantes, eran mucho más de terror, que después lo sacaron porque perdía el tono la película de lo que ellos querían proyectar. Oye, pero fíjate, eso te iba a comentar yo. Resulta que la película era una película comedia. Estamos hablando ya, por ejemplo, cuando tú la ves, la película era una comedia, tiene ese espíritu, hace reír, más de alguna vez, pero sin embargo, yo la vi cuando era chico, igual Mantiene, me dio miedo, loco. es que la La escritura... esa misma escena de la biblioteca cuando las tarjetitas van volando y la música... Es como que te da julepe Sí. y aparece claro, el fantasma leyendo los libros. Es como que la escena iconográfica de los fantasmas que uno se topa, Exacto. que uno se los imagina que deben estar ahí en el callejón oscuro, qué sé yo, en lugares solitarios. Y la película a mí me dio terror en más de alguna vez. Yo la vi cuando era niño. Yo me creí los fantasmas. El hombre malvavisco, esa escena en donde entra desde un plano general al callejón Y cuando eres chico... de la avenida y se ve entre medio de los autos que chocan porque no podían creer lo que estaban viendo. Esa escena es terrorífica, a pesar de que el hombre malvavisco tenía como un aspecto Precisamente esa inocencia... juguetón, claro, un juguetón inocente. Igual te daba miedo. Sí, esa inocencia es lo que te... No, y de hecho hay una cosa que, por ejemplo, como la bibliotecaria, la mayoría de los monos eran así, y resulta que la misma industria, o sea, la misma empresa de efectos especiales, ya me voy a recordar cómo se llama, es la que hizo La Hora del Espanto. Y todos esos monos que se desecharon fueron utilizados en La Hora del Espanto. Y de hecho hay un par de monos que tienen la misma cara de la bibliotecaria de los que son fantasmas. Po. Sí, hay veces que pasan esos reciclajes, ¿eh? Exacto. Pasan solo van para, ocupando... solo para, porque tú sabes que en Volver al Futuro y los Gremlins usaron la misma plaza, Sí, po. el mismo teatro. Exacto, de hecho, La misma como calle. en la misma ciudad, si lo analizas, te das cuenta que es como lo mismo. Claro. La cosa es que, sí, Es que los cazafantasmas, o sea, perdón, los fantasmas que aparecían en la película eran demasiado, no eran demasiado, quedaron muy bien hechos en ese híbrido entre ternura, como tú dices, y espectro real, pues. Si los perros no eran menor, pues si te perseguía un perro así, solo a ti, esa escena cuando bajaba el edificio, de Rick Moranis bajaba el edificio, iba a pedir ayuda cruzaba el parque, Central Park, y le pedía ayúdeme, y el perro venía detrás y se lo quería pescar a él, ¿no? Ese perro tenía aspecto tenebroso, Sí. se veía Sí. tenebroso. Y la música había quedado también bien resuelta porque mezclaba como el tema de los sketch cómicos junto con el tema de terror, porque aparecían unos instrumentos así como entre medio de violín que le daban esa ¿cómo se llama? Esa atmósfera que era como de terror propio de ese tipo de película, de esa época más encima. sí, pues, ¿no? Y la Sigourney Weaver que le da un tema también terrorífico a esa escena, la del sillón, por ejemplo. Oye, sí, Que era muy la clásica escena del del- sillón, cuando coloca los huevos, ¡pah! Empiezan a reventar solito. Ya, con eso yo me estaba haciendo pichí. Sí. Yo me estaba haciendo pichí. No, y lograron completamente el objetivo. Entonces, ahí cuando ya encontraron la empresa de efectos especiales, cuando ya tenían los actores, ya empezaron a rodar y empezó a funcionar la película. Pero se encontraron con otro problema, que era cuando habían definido esto Harold Ramis, porque recuerda que el guión se llamaba Ghost Smashers. Pero cuando Harold Ramis comenzó el tema, le dijo, no, viejo, esto se tiene que llamar Ghostbusters. Ese es el nombre de esta película. La cosa empezaron, todo el proceso, empezaron a filmar, y cuando ya llevaban como las primeras escenas, se dan cuenta de que en los años 70 había una serie que se llamaba Ghostbusters, que era una serie como de comedia, de comedia ¿verdad? antigua Había un alcance de nombre ahí. y que era de una empresa que se llamaba Filmation, que es la misma empresa que hizo He-Man, y que también tenía la serie animada de estos monos que se llamaba Ghostbusters. De hecho, por eso, muchos años después, cuando sale la serie animada de los cazafantasmas, no se llamó Ghostbusters, se llamó No, The Real The Ghostbusters. Real Ghostbusters, sí, Entonces, me acuerdo de eso. Pero ya, pues la cosa es que esa historia en ese momento, cuando estaban filmando la película, que era lo primero que se estaba haciendo, tuvo un problema grande porque tenían que negociar el nombre.
Y ahí mandan de nuevo a don Frank Price, un viejo que definitivamente tienen que hacerle un homenaje, ya está fallecido ya Frank Price. Y este viejito tiene que ir a negociar con Filmation para poder decirle, ya viejo, entrégame el nombre, ¿cuánto querís? Y ahí estaban negociando. Y en esa negociación, el ejecutivo de, en este caso, Universal Pictures, les dice, ya mira, hagamos lo siguiente, van a tener que filmar con los dos nombres. Y Van Reitman les dice, ¿cómo con los dos nombres? Cada vez que mencionen Cazafantasmas van a tener que filmar una escena que diga Ghostbusters y una que diga Ghost Smashers. El letrero arriba de la cuestión. Y le dijo, oye, pero esto es una locura, ¿cómo se te ocurre que vamos a ir filmando dos veces? Y empezaron a hacerlo así, a filmar dos escenas. Una que decía Ghost Smashers y otra que decía Ghostbusters. Y estaban ahí, en ese... ¿Y eso para qué? Por si acaso. Por si es que no les daban el nombre. Si no les daban Ghostbusters, lo hacían con Ghost Smashers nomás. Entonces llega un momento en el que están, no recuerdo cómo se llama el productor, que era un viejo súper jugado, que estaba también con ellos todo el rato, y están filmando la escena cuando la gente está afuera del edificio y están gritando Ghostbusters, Ghostbusters. Entonces el gallo tenía 400 extras que tenían que gritar Ghostbusters, y para poder hacer el tema tenían que hacerlos callar, hacerlos gritar Ghostbusters, y después tenían que hacerlos gritar Ghost Smashers. El compadre dijo, ¿sabéis qué? No, solo griten Ghostbusters, váyanse al carajo. Y el compadre va a un teléfono público, así cuenta, toma el teléfono público, marca a Frank Price y le dice, viejo, escucha esto, Ghostbusters, así se tiene que llamar la película. Y el Frank Price le dice, ya, olvida la idea de grabar la cuestión 2 veces, vamos con Ghostbusters, yo me la consigo. Y el viejo consigue el nombre. Y consigue el Lo nombre. consigue, pagó lo que tenía que pagar. Nadie sabe cuánto le cobró Filmation, pero al final, ¡pum! Y logran, ¿cierto?, ganar el nombre, y ahí parte esta historia, y es donde efectivamente crean y empiezan a construir una película que realmente marcó una generación y que también marca la ciencia ficción de tomo y lomo. O sea, aquí ya viene una apreciación directa donde esta es una historia donde tiene matices, tiene cosas, y te vas dando cuenta que perfectamente también podría ser una película. Como Claro. Dane Aykroyd, y mucha gente no se imagina que el personaje de Ryan Stantz era el más patojito de todo, el más piolita, el más ñoño, fue el que realmente creó la historia. Y Egon Spengler, junto con él, la escribieron. O sea, una maravilla, cómo Ivan Reitman lleva a cabo esto, cómo Bill Murray se incorpora. Ah, todo esto, y también como datito, Bill Murray, cuando lo llaman para hacer Los Cazafantasmas, le dice, en este caso a los productores, ya, yo acepto, pero yo quiero ahora hacer películas como serias. Entonces, si ustedes me producen mi película, que yo quiero hacer una película seria, y la hicieron, pero no me acuerdo cómo se llama en este minuto. Era de un fantasma, ¿cierto? No me acuerdo, pero es un drama. Era un drama, pero de un fantasma. Tenía que haber algo con un fantasma. No Estoy casi recuerdo. seguro. No recuerdo, pero la cosa es que el Universal dice ya. Y le hicieron hacer su película, bueno, con menos presupuesto y todo, pero lo hicieron hacer su película. Pero todo valió la pena. Porque precisamente Porque cuando pagó varios lujitos la película. No, y de hecho Fue un lograron exitazo. estrenar en junio. Y precisamente John Price le dice que tienen que estrenar la película en junio, porque en junio precisamente empieza la temporada de verano. Y es lo que habíamos conversado Claro, siempre. Los el gringos ciclo, siempre estrenan en verano. En verano, el ciclo de ellos. Porque el cine en verano es el boom máximo. Entonces, cumplen. Y los Ghostbusters se estrenan en junio del año 1984. ¿Tú sabías que yo te... Ah, claro, es un blockbuster. De ahí viene la Sí. palabra, es un blockbuster. Sí, ¿Tú, totalmente. ¿Tú sabías que yo tenía el afiche de Los Cazafantasmas? Yo lo tenía ¿Y en qué momento lo botaste a la basura? en un rollo grande que pesaba como 50 kilos de afiches. Te odio. Te odio, Alexis. Oye, pero ahora se puede recuperar, o sea, es fácil Oye, conseguir uno de esos. A todo esto que no lo hemos hecho, nos hemos presentado, en este caso, al cuarto integrante de esta sala, a la señorita Electra, Electra. nuestra amiga. ¿Verdad? Se llama Electra. Nuestra amiga Electra. ¿Le puedo hacer cariño? Esta es nuestra amiga Electra, sí. Nos va a acompañar. De hecho, aquí Ahí arriba suena, porque no sonaba. Porque para los que no están viendo el video, se puede tocar. se puede tocar, existe. Electra. Y de hecho, nos voy a poner un desafío aquí. Como llegó hoy, nos vamos a conseguir una figurita de Los Cazafantasmas. No sé cómo. Chiquillo, este es el desafío, ¿ah? Siempre anda a la plaza, en la Plaza Pinto hay... Nunca he pillado una de Los he Cazafantasmas. pillado- hay cositas de los fantasmas, de juguetes antiguos. Y la vamos a poner aquí encima, vamos a ir poniendo figuritas. Oye, pero bueno, dime Si alguien una que cosa. está ahí nos quiere mandar una figurita a Radio Mía, en Radio Mía la recibimos con todo el cariño del mundo y le mandamos un saludo.
Ya, oye, dime No una podemos cosa. más ser más puristas, pero si tiene una figurita de los cazafantasmas o de cualquier película, se le agradecería. Dime una cosa. ¿Dónde viste los cazafantasmas? La vi en mi casa. En tu casa. En mi casa, y la vi estrenada en ese minuto por Canal 13. Canal 13. Canal 13 estrenó en la tele Los Cazafantasmas. Cuando chico, ¿la viste cuando niño? Sí, pues, sí. Ya, yo la vi porque te lo había comentado yo. El año, ¿será que estrenaron en la tele Los Cazafantasmas por allá por el 88, 89, en el 89, cuando salió la 2? ¿Es la 2? Puede ser, Por ahí. puede ser. Bueno, cuando salió la película Los Cazafantasmas, yo tengo recuerdos porque esto pasó en la ciudad de Los Ángeles. Y yo he hablado con mucha gente que vio Los Cazafantasmas y nadie recuerda esto. Pero yo sé que ocurrió porque yo me acuerdo que ocurrió así. Coca-Cola, ni que Coca-Cola tenía la franquicia Dijiste Coca-Cola, me acordé de algo. La Coca-Cola tenía la franquicia de la representación publicitaria de la película. En todos lados, Coca-Cola y Los Cazafantasmas iban de la manito. De hecho, hay una anécdota buena. En ese momento, Coca-Cola era dueña de Universal Pictures. Y esa es la parte que te voy a contar después. Ya, pero bueno, Que cuando ya nos queda la poquito. película se estrenó, Coca-Cola hizo una función de cine itinerante en todo Chile y llevaba la película Los Cazafantasmas recorriendo todas las ciudades de Chile y se colocaba cual circo en lugares habilitados como una cancha de fútbol. Y esta fue en la cancha Dávila, que ya no existe ahora, que es Ya. ahí donde estaban los antiguos scouts, ahí Sí. en Ricardo Vicuña al fondo. Exacto. E instalaron una especie de teatro con latas gigantes, forradas, circular, y colocaron, era como un cine de esto, ¿cómo se llama estos cines? Autocinema antiguo. Sí, pues. Y colocaron la película en la noche, con butacas así de madera por los lados, y la película al medio en pantalla grande, proyectada. Los Cazafantasmas, de una noche de verano, con el cielo descapotado, mirando las estrellas, viendo la película. Si alguien tiene alguna foto de ese Así, evento, oigan, así vi la película. Por favor, si hay alguien que se acuerde de eso, que haya estado ahí, porque las personas que habían fue un grupo muy reducido de gente. Y yo tuve la suerte, no, el cuevazo, compadre, de que mis viejos me llevaron a ver a la película. Fui con mi mamá y mi papá, y incluso con unas mantas, luego nos cubríamos y vimos la película Los Cazafantasmas en la noche, en la cancha de Ávila, al aire libre. qué hermoso recuerdo. Fue una cosa que nunca más volví a ver que ocurriera aquí en Los Ángeles, ni en ninguna parte. Mágico, po. Y absolutamente mágico, pero absolutamente mágico. La película no me perdí, pero ni un detalle. Toda la película en una pantalla grande, en plena, a la intemperie prácticamente, con el cielo estrellado, un sonido envolvente para la época, sentado arriba de unas tablas de circo, lo que igual como las graderías de circo, así. Increíble, una experiencia No, única. Te envidio. Y por fuera las latas Coca-Cola por todos lados. Y era una muestra itinerante de la película. En esos años, no tiempo después, en la época en que se estrenó la película. Maravilloso. Yo lo que te iba a contar como anécdota es que precisamente en toda esta batabola, cuando están con el tema del nombre, cuando han pasado un montón de cosas, pasa algo que también choca con lo que estaba pasando en Volver al Futuro con Robert Zemeckis. Y ahí me di cuenta que era más o menos contemporáneo en varias cosas. ¿Por qué? Porque 4 meses antes de que Frank Price aceptara el trato para hacer Los Cazafantasmas, Coca-Cola Company compra Universal Pictures. Por eso, Universal Pictures, todas las películas de Universal Pictures hacían promociones con Coca-Cola. Y ahí tenía mucho sentido, porque todo el merchandising de Los Cazafantasmas, ahora me acuerdo que los cuadernos, había muchas cosas de Coca-Cola, fiches, juguetes, vasos, un montón de cosas. Reglas Entonces, del colegio. era de Coca-Cola. Pero ¿qué pasó? Que cuando Coca-Cola supo del tema de Los Cazafantasmas, le dijo a Frank Price que no le gustaba el proyecto y no lo quería financiar. Producto de eso, Frank Price renuncia a Universal Pictures. Se va de Universal Pictures a Paramount Pictures, y cuando se va, él hace un tema comercial con Ivan Reitman para proteger la película, la deja protegida y se va. Cuando Los Cazafantasmas se convierte en un éxito, Frank Price ya no estaba en Universal Pictures, pero fue su hijo. Eso que tiene es sumamente interesante. Ya, y yo corrí con Sumamente Coca-Cola ahí. interesante. Le dieron perdón de rodilla, ¿no? Como corresponde. Yo creo que lo hicieron porque le entregaron a Ivan Reitman toda la confianza para hacer más proyectos. La película recaudó exactamente $297 millones a nivel mundial, prácticamente 300 quizás hasta esa época. Un batatazo que no habían tenido con ninguna película. La película abrió las puertas a la ciencia ficción en ese momento y dejó la patá. O sea, estamos hablando de una película que ganó 2 Oscars,
que uno, si no me equivoco, es por mejor canción. ¡Oh! La se canción, me gran estaba detalle. pero me estaba faltando algo Gra- sumamente importante. gran Y detalle. nos quedan ¿cuántos nos quedan? Nos quedan 5. No, pero sí, 5 minutos, la gran alcanzamos, canción. Alcanzamos a escuchar la canción. Alcanzamos, ¿no? Y de hecho alcanzamos a escucharla. ¿Eh? De hecho podríamos escucharla Oye, ahora. ¿sabes qué? Yo con mi hija vimos Los Cazafantasmas, po. Nos vamos con Ray Parker. Vimos Reese. Los Cazafantasmas y la canción le gusta. Y yo le regalé a mi hija una polera de Los Cazafantasmas porque el ícono, el de la película, es representativo, el fantasmita encerrado. Y es hondero andar con una polerita negra con el logo de Los Cazafantasmas en la polera, po. Sí, po. Yo le regalé a mi hija y escuchábamos la canción y la canción le gusta y le gusta mucho. Es que es lo pegajosísima. que significa que es muy atemporal la Es canción. pegajosísima, si rompió todos Oye, los pues charts entonces si del- pudiéramos enumerar la cantidad de aciertos que tuvo esa película en un montón de escenas que resultaron ser icónicas, elementos icónicos, pasando hasta por el auto, la música, los actores, los fantasmas que ahí aparecían, que por sí solos eran íconos individuales, haciendo una película muy redondita. Muy, Sí, muy, po. muy redondita. Y hasta el día de hoy, de hecho, ahora tuve la oportunidad de verla con mi hija en plataforma, claro, en pantalla plana, un televisor grande, todo lo que tú quieras, pero el punto es que cuando la vimos, todavía tenía ese espíritu que uno vio cuando era niño. Sí, es que- Espíritu, y lo lograba bastante bien. No, la y verdad. te pega bastante fuerte en el corazón. Pues de hecho, por ejemplo, aquí cuenta la historia que Dan Aykroyd en su momento le ofreció hacer la canción principal porque ellos querían una canción pegajosa, que fuera la canción de la película, y le ofrecieron porque ya había dado resultados, ¿cierto? El tema de The Power of Love, de Huey Lewis. ¿Cómo es? Huey No, Lewis. Huey Lewis. Huey Lewis and the Lewis. News. Me cuesta pronunciar eso, tengo un Huey problema. Lewis. La cosa es que Huey Lewis dijo que no, porque estaba precisamente con el The Power of Love del tema y no le interesó el proyecto. Y ahí es cuando van donde él... Otro más de rodillas. Sí, y donde el escritor, ¿cierto?, de Stevie Wonder, que era Ray Parker Lewis, un gallo que no era muy conocido, pero que también hacía como algunas cositas y les gustó más o menos y le dijeron, escribía muy bien, y le dijeron, escríbanos la canción. Y ahí es cuando nace, ¿cierto? Qué acierto Eh, de la película. Yo me y- la imagino en la época en la Who you gonna discoteca call? de la Who you película. gonna Who you gonna call? Ghostbusters. Todos gritándola. Pero con No. toda la maldita onda del mundo. La cosa es que eso la reventó, rompió todos los charters. Oye, dime una y cosa. gana precisamente, la película gana el Oscar a El mejor Oscar. canción. Y dime tú una cosa. ¿Tú eres fanático de los Cazafantasmas? Sí, ¿no se nota? No, no sé nada. Me encanta, me encanta. Ya, yo te voy a decir algo. Yo, cuando pasé por Nueva York, Mira el desgraciado. Ahí empezaron. yo dije, yo tengo que ir donde hicieron la película Los Cazafantasmas. Yo fui y recorrí, busqué en el mapa dónde quedaba y tomé la estación. Queda aproximadamente como 800 metros de la zona cero, para darte una ubicación Ya. más o menos geográfica. O sea, si tú vas al Memorial de las Torres Gemelas, queda como a 5 cuadras, para darte una idea. Y llegué, estoy cerquita, y llego a la esquina, porque queda justo en una esquina, y doy la vuelta y lo veo. Quedé pero embobado, porque yo soy como bien romántico en ese tipo de cosas, de estar en lugares en donde siento que ocurrieron cosas importantes. Bueno, y para mí las películas también, y entre otras cosas. Pero cuando estuve ahí en el cuartel de los Cazafantasmas, yo me alejé, Sí, me imagino la miraba, sensación. Tú mandaste un video el otro día, po. miraba, tocaba el edificio, Qué lo tocaba con maravilla, mis po. manos, es como que... Y me acordé de cuando era niño y había visto la película aquí, cuando se estrenó con el cine itinerante, la Coca-Cola y todo el cuento. Estaría ahí. Y yo estaba tocando y yo recordaba, y cerraba los ojos y hacía el paralelo, Los Ángeles, en la cancha Dávila, suelo de tierra, en la gradería, con una manta, muerto de frío, viendo la película, muerto de terror. Y ahora estoy en el lugar donde ocurrió ese universo y tocándolo. Sentí como una conexión como romántica. Por supuesto, en un cuartel de bomberos que es bombero hasta el día de hoy. Sí. Tú sabes, bueno, que la película Los Y no lo Bomberos- van a soltar jamás. Claro, sí, no. No, Así como de- esos lugares, ninguno. Ya. Ninguno. Con esto terminamos. Y en la estación de bomberos por dentro no grabaron, no filmaron dentro de la estación de bomberos. Eso tú lo sabes. No, pues no. No filmaron dentro, pero da la La impresión. estación donde filmaron dentro fue en California, en otra locación que es muy parecida. en otra locación. Ya, se nos está acabando el tiempo, Alexio, voy a tener que cortar. Y quedó el tintero pero- para pero- la otra, porque estuve en el hotel donde se hizo la película, en donde Sigourney Weaver frenaba, se bajaba del taxi y caminaba. Yo me paré, mira, última, yo me paré en un banco que está justo a la entrada de ese edificio, me senté loco un buen rato, unos 40 minutos, miraba el edificio y miraba para arriba y hacía con mi cara, con mi perspectiva visual,
la misma toma que se hacía en la película cuando apuntaba para arriba y mostraba el mismo edificio, tal Ya, cual. Lo respiré. Tenéis lo que mandarle la respiré. foto, una maravilla. Lo Oye, respiré. vamos cerrando este capitulazo, se nos va acabando el tiempo. Señor Spotify no nos da más, así que le queremos agradecer a toda la gente que estuvo viendo y los queremos dejar invitados a nuestras redes sociales en Instagram de Radio Mía, también estamos en YouTube y Spotify. Vean nuestros reels, vean nuestras interacciones donde mandaremos todo, ¿cierto? Nuestro ki cinéfilo para que usted pueda disfrutar de estas conversaciones. Así que nos veremos en el próximo capítulo. Gracias, Alexis, por Adiós. esta cátedra de cine. Y gracias, Nico. Nos veremos el próximo sábado solo aquí, en el espejo pintado. Taquilleros. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark,